Hola. Tu vida va a cambiar. Hace muchos años, antes de yo ser padre, observé cómo un familiar bastante cercano a mí le metía un regaño a uno de sus hijos que yo no pude contenerme y reaccioné. Yo recién acababa de regresar de Estados Unidos y había terminado mi maestría en teología y había tomado algunos cursos de psicología aprovechando que tenía unos créditos adicionales. Entonces le dije a esta familiar un pequeño discurso sobre los efectos negativos que tenía hablarle a los hijos de esa manera. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Ahora, yo soy del Caribe y el familiar también. Entonces, esta persona, que no voy a revelar su identidad para protegerla, se voltea y me dice: ¿y tú cuántos hijos has criado para que vengas a decirme a mí cómo criar los míos? Pues yo me quedé paralizado, igual que se había quedado la niña que había recibido el otro regaño. Y dije, bueno, lo que pasa, ¿qué va? ¿Creen que por tomar un cursito van a darle clases a todo el mundo? Lección aprendida. Jamás me he vuelto a meter en la crianza de los hijos de nadie. No opino, porque aprendí ese día que es un tema bastante delicado y es casi como sagrado, por lo menos para esta persona, que alguien se metiera en la forma de criar sus hijos. Entonces, el tema es complicado. Y este capítulo nos presenta un aspecto que no solamente es complicado con respecto a Dios, sino también difícil de recibir. Afortunadamente, este capítulo y otras partes de la Biblia hablan del tema de la disciplina de diferentes maneras. O sea, no solo de esta forma, como dice aquí, de la disciplina. Y la primera parte o la primera forma como habla este texto de la disciplina es lo que podríamos llamar la disciplina autoimpuesta. Es decir, la disciplina que uno mismo decide observar. Como por ejemplo, y es el caso que nos presenta aquí el texto bíblico de los deportistas. Ustedes saben, y ya vienen los Juegos Olímpicos de París este año, estos atletas tan impresionantes, ¿cierto? Y a mí me gusta ver eso porque me parece que son fuente de inspiración y creo que deberíamos nosotros ver algo que podamos para inspirarnos en estos atletas. A veces a uno le pasa cuando ve a estos deportistas haciendo, sobre todo los gimnastas estos en los anillos, los del piso y todo eso, que uno cuando es joven uno dice que eso lo hago yo y lo hago yo. Es que son unas cosas de una gran dificultad y de una gran precisión que para poder hacerlo se necesita años y años
de experiencia. Dicen que para ser uno experto en algo, incluyendo los deportes o cualquier saber, uno necesita como mínimo 10,000 horas. Cuando uno ha hecho algo 10,000 horas, uno puede decir que es experto en eso. Estos atletas, entonces, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, entienden la metáfora que dice aquí este texto de despojarse de todo peso, de quitarse todo lo que le impida a uno correr. Así se describe la vida cristiana, como un atleta que para poder avanzar en la carrera necesita despojarse. Y el atleta está dispuesto a someterse a lo que hay un dicho que usan algunos deportistas, un dicho en inglés que dice no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia, no hay resultado. Si no te duele el cuerpo cuando practicas el deporte, no vas a llegar a ninguna parte. Es decir, hay un elemento de padecimiento, de sufrimiento que el deportista conoce muy bien. Entonces el deportista necesita saber de qué tiene que despojarse, ¿cierto? ¿Qué le pesa? A veces es peso físico, a veces es cambios de horarios, cambios de dieta, una cantidad de cosas para poder sobresalir y rendir en el deporte. En el mundo bíblico del Nuevo Testamento, en los deportes, los deportistas de los Juegos Olímpicos que empezaron en Grecia, llegaban al extremo del despojo de todo peso, que practicaban el deporte desnudos. O sea, se despojaban completamente de todo, porque era lo más práctico, los ponía a todos al mismo nivel y también les permitía admirar los cuerpos masculinos, que era también una fascinación de la época. Entonces, el primer punto de la metáfora esta es eliminar el peso, el exceso de peso y todo lo que lo enrede a uno. Así también habla el apóstol Pablo y utiliza también la imagen del soldado. Si va a servir a su jefe en la milicia, tiene que estar solo en eso y no andar metido en otras cosas. El texto de Hebreos, curiosamente, y a veces resulta una cosa que uno como que le molesta un poco, no dice de que hay que despojarse, ¿cierto? Porque uno escucha esto y dice, bueno, pero ¿de qué hay que despojarse? Y en este caso no dice. Y creo que hasta es bueno porque siempre cualquier lista que uno haga, a los pocos días hay que cambiarla porque surgen cosas nuevas y el mundo va cambiando y cada vez surgen más cosas en las que uno se puede enredar. Pensemos nosotros ahora ya en una mini aplicación aquí. ¿Qué peso tenemos nosotros en la vida actual? La vida que vivimos hoy, ¿qué enredos tenemos que no nos dejan correr en la carrera de la vida cristiana? Es posible que esto sea muy variado, muy diferente de una persona a otra, pero yo como que siempre menciono lo mismo y pienso en tres cosas que muy posiblemente a muchos nos enredan y no nos dejan correr bien. Las redes sociales, que son bastante antisociales, realmente tenemos que reconocer. El entretenimiento, hay mucho en qué entretenerse, que uno se le pasa el tiempo. Y también las ambiciones desmedidas. Venía en un taxi y el taxista decía que le ofrecían un plan de esto, un plan de otro, que no sé cuántas megas, que no sé cuántas gigas de datos y no sé qué. Y entonces el tipo dice, ¿yo para qué quiero internet si yo estoy trabajando? Decía el tipo. Y dije, bueno, ¿verdad? O sea, como que el que anda pegado en internet como que no trabaja. ¿O qué hace?
¿cierto? Por lo menos esa es la idea que tiene él. Ahora, algunos vivimos del Internet porque nuestro trabajo en gran parte es en Internet y no podemos hacer otra cosa. Pero ustedes saben que estoy hablando de lo que hay en Internet que no tiene que ver con el trabajo. Entonces, ahí están 3 cositas para pensar de lo que nos puede enredar a nosotros con respecto a la vida cristiana, que no nos deja avanzar, que no nos deja a caminar. Aquí dice que estos creyentes a los que les escriben aquí esta carta de los hebreos están rodeados de una nube de testigos, una enorme multitud de testigos, de espectadores, da la impresión, pero realmente no son espectadores, sino testigos, son en el sentido de que son los que dan testimonio de haber corrido la fe. ¿Cómo se debe correr? Entonces, lo primero es despojarse. Lo segundo es dónde se pone la mirada. Dice el versículo 2, con la mirada puesta en Jesús. Ustedes saben que para uno someterse a lo que se somete mucha gente cuando practica deporte de alto rendimiento, tienen un objetivo. Antes de que los deportes fueran tan comerciales como son hoy en día, que fueran empresas tan grandes como lo son hoy en día, la gente corría y practicaba los deportes simplemente por la gloria. Gané. Eso era todo. Y se habla de la coronita de laurel, ¿cierto? Este es su premio. Que a los pocos días estaba seca pero es que este fue el que ganó, el que obtuvo la gloria. Y eso es, allá tenían puesta la mirada. Hoy en día probablemente la mirada está puesta en la plata y quién sabe qué más cosas, también la fama, la gloria, obviamente, pero mucho hoy en día es diferente a lo que eran los Juegos Olímpicos en los comienzos. El creyente está invitado a correr con la mirada puesta en Jesús. ¿Cierto? Y esto es fundamental. Tal vez estamos acostumbrados a escuchar esta frase, pero Jesús se presenta aquí como el pionero, el perfeccionador, o en otras versiones dice autor y consumador. Jesús, dice la Escritura, se sometió a todos los padecimientos que sufrió en la cruz, a la humillación y a todo eso por la gloria que le esperaba, por lo que lograba con su muerte. Es decir, se nos pone aquí a Jesús como ejemplo de que también estuvo dispuesto a padecer por lo que le esperaba, porque tenía la mirada puesta en algo más grande. La imagen de la carrera y del deportista implica que se requiere esfuerzo, ¿cierto? Que hay una tarea que hay que hacer, que uno tiene que poner de su parte, que hay algún cierto grado de dificultad y que es una carrera larga. No es la vida cristiana una carrera de 100 metros, ¿cierto?, de velocidad y listo, llegó. Esto es una maratón y más que una maratón. Es una carrera de largo aliento. Y es una carrera donde hay obstáculos, ¿cierto? Cuando nosotros vivimos la vida cristiana en los lugares de trabajo y en muchos otros sitios, no nos aplauden, ¿cierto? Cuando uno practica la ética cristiana en muchos lugares, lo que hace es ganarse enemigos. Aquí se habla, en este texto se refiere a Jesús, ¿cierto? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, dice, y el hecho que lo llame Jesús y no Cristo sugiere que
el escritor bíblico quiere enfatizar su humanidad. Es decir, el hecho de que sí sufrió, de que sí hubo una parte de que la humillación es real, que el dolor es real y que la ignominia de la cruz es real y que Cristo lo sufrió. Y esto lo hizo Jesús a nombre de sus hermanos. Y por eso, por lo que Cristo padeció y sufrió, es el pionero y perfeccionador de la fe. La fe aquí se refiere al creer y a confiar en Dios. La fe y la perseverancia hacen parte de un paquete de la vida cristiana y por eso es necesario apelar a los testigos. Miren a estos que también creyeron y vivieron su fe, aunque muchos de ellos, y la nube de testigos o los muchos testigos son los que están en el capítulo 11, en el capítulo anterior, que muchos de ellos, a pesar de haber creído, confiaron y creyeron en Dios, no vieron lo que esperaban ver. Entonces, resumiendo aquí esto que hemos dicho hasta ahora, cuando uno corre o practica un deporte exigente, es necesario quitarse el peso que no lo deja correr, eliminar las distracciones, pero también uno necesita inspiración y apoyo. Es muy difícil correr solo. Es muy difícil correr sin que otro le dé a uno ánimo. Por eso en todos los deportes existen las barras, ¿cierto? Los que le dan ánimo al equipo y dicen que este es como si fuera otro jugador, ¿cierto? Los que animan, los que le dan ánimo. Y uno, en cualquier cosa difícil que uno emprende en la vida, uno necesita a alguien que le dé ánimo, ¿cierto? Y ese es el papel que jugamos los hermanos en la iglesia. Los hermanos en la iglesia, unos con otros, no unos contra otros, ¿cierto? Es decir, la tarea nuestra es apoyarnos, ver al que está débil, el que está de brazos caídos, ayudarlo, apoyarlo. Eso es parte de la fe. Yo no sé cómo lo hacemos porque ustedes han visto algunos deportistas que se dan ánimo hasta en lo que se escriben en los zapatos. ¿No han visto los zapatos de Rafael Nadal que dicen los zapatos, vamos Rafa, en sus propios zapatos? Y muchos de estos deportistas tienen sus barras en el tenis, que a mí me gusta ver, que son barras más pacíficas que las de otros deportes. Es cierto, que quieren, o sea, hay una necesidad que tiene el deportista de que alguien que le dé ánimo, o cuando nosotros emprendemos tareas difíciles de estudios, de trabajo, de grandes responsabilidades, y necesitamos a alguien que esté ahí y que nos ayude y nos dé ánimo. ¿Por qué? Porque el ser humano es fácil a veces que tire la toalla, ¿cierto? Uno se ve en situaciones que dice, no doy más con esto, no aguanto más, ¿cierto? No puedo más. Bueno, a veces sí hay que renunciar, es verdad. Esta experiencia de que uno a veces ha tenido un trabajo, como me pasó a mí por muchos años, y uno dice, no doy más con esto. Chao, me voy, ¿cierto? Y toca. Pero a veces hay cosas que uno tiene que hacer, que le toca hacer, y quiere renunciar y necesita que le den ánimo. El siguiente asunto sobre el deportista es que hay que correr según las reglas, ¿cierto? Que todo deporte tiene unas normas. Cuando yo estaba en el colegio y teníamos la clase de educación física, había algunos días de educación física que el profesor decía, bueno, hoy es atletismo, carrera de aquí al cementerio. Era la distancia de más o menos 5 kilómetros.
que uno corría y allá, entonces el profesor decía, allá califico. Entonces, en el cementerio les califico. Entonces, del colegio al cementerio eran 5 kilómetros, pero después del cementerio había una cantera de balasto, donde sacaban piedra para construcción. Y había unos compañeros que le pagaban a los camioneros estos, a los de las volquetas, para que los llevaran. Entonces se montaban en la volqueta y, claro, se pasaban al profesor y se metían en el monte y buscaban por ahí alguna casa o algo y se echaban el agua aquí y debajo de los brazos y llegaban, profe, para que les calificaran. Ahora, díganme ustedes, ¿qué beneficio tenía el deporte para estos? Ninguno, ¿cierto? Hay cosas en las que no se puede hacer trampa porque es la cosa más absurda que puede haber de uno hacer una trampa de estas y pensar que uno ganó. Y salían contentos. Engañamos al profesor. ¿Cierto? La felicidad del engaño. Entonces, en la vida cristiana también es posible la idea de que ¿cómo hago yo para llegar más rápido acá? ¿Cómo hago yo para tener fe más rápido? ¿Cómo hago yo para mover a Dios más rápido? ¿Cómo hago yo para, sin la disciplina, sin la vida espiritual, sin correr la carrera? Y hoy en día esto es una tentación muy grande porque, bueno, es tan fácil tener tantas cosas tan rápido, ¿cierto? La inmediatez de las comunicaciones, de las transacciones comerciales, de todo, hacen que uno esté como listo para pensar que todo tiene que ser rápido y que no hay que esperar. Este texto nos llama a aguantar en el sufrimiento, así como lo hicieron los que aparecen en la larga lista del capítulo 11. El llamado que se hace aquí es a perseverar a pesar de las dificultades, que es un tema que aquí nos habla también en los capítulos 4 y 10. La segunda parte de la que vamos a hablar aquí hoy es la disciplina educativa del Padre. Esta que mencionamos es la disciplina autoimpuesta, la que uno mismo dice, tengo que imponerme estas prácticas para poder caminar. El llamado también es aquí a perseverar y no desanimarse, a dar la pelea. El mensaje de la disciplina educativa del Padre es una exhortación positiva. La disciplina de Dios es como la disciplina de un buen padre que tiene un carácter, tiene una intención y tiene unos resultados. Y empieza aquí en los versículos 2 al 4 con un buen ejemplo. Jesús soportó y permaneció fiel. Y nos invita entonces a reflexionar en la vida de Jesús. La hostilidad que sufrió Jesús por parte de quienes lo consideraron enemigo y digno de odio extremo es ejemplo para que los creyentes no se desanimen. Entonces, miren a Jesús que no se desanimó a pesar de ser el Hijo amado del Padre, también sufrió y fue hasta las últimas consecuencias. Uno podría decir que el desánimo se alimenta en parte cuando uno, en vez de mirar a Jesús, se concentra en el mal que padece y no en Jesús. O también cuando estamos distraídos y no ponemos la mirada en Jesús. Podríamos decir que la salud espiritual es comparable a la salud física
en el sentido de que la alimentación es fundamental. Si físicamente uno es lo que come, del mismo modo nuestra vida espiritual depende del alimento que le damos. Es decir, ¿cuál es la nutrición que nosotros le damos a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios? ¿Cuál es el alimento? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la calidad de ese alimento? Por eso yo digo que las distracciones, las redes sociales, el entretenimiento, la ambición desmedida que le ocupa a uno la totalidad de la vida y del tiempo, hacen que uno pierda el foco de hacia dónde es que va uno, qué es lo que uno se propone, por qué sigue a Cristo, cuál es el Cristo que uno sigue. Esta semana, el martes, estuve en Bogotá y en el aeropuerto vi una Barbie. Esta chica, la minifalda de Barbie, la blusa de Barbie, el pelo de Barbie, la figura de Barbie. Y yo que no sé nada de eso, apenas la vi, yo vi a Barbie. ¿Cierto? Yo no he visto la película, pero la identifiqué inmediatamente. Y me puse yo a pensar en esto, qué tremendo eso. Y dije yo, esta chica me da ejemplo a mí. Ella es ejemplo para mí de lo que es seguir a alguien. Ella sabe exactamente lo que es ser Barbie. Y no hay duda de que ella es una Barbie. No tuve tiempo de hacer una entrevista, pero me hubiera gustado. Pero dije yo, o sea, es que me quedé pensando desde que vi este cuadro, dije yo, qué ejemplo para mí, ¿cierto? Tan bien asumido el papel de que no hay duda para nadie de que ella es Barbie. Y así quiere ser identificada. Entonces, a nosotros nos muestra este caso lo que significa seguir a alguien, lo que significa ser discípulo, lo que significa haber sido creada y semejanza de Barbie. No importa la opinión de nadie. Usa todos sus recursos por la causa en la que ella cree. Y yo pienso que a nosotros los cristianos, personas así, nos dan sopa y seco en cuanto a lo que significa ser discípulo y ser seguidor de alguien. Jesús es el ejemplo que estamos llamados a seguir aún en el tema del sufrimiento. ¿Cuál es la dificultad de este mensaje que está aquí en Hebreos 12? Esta epístola se escribe en gran parte porque la comunidad que recibe la carta está desanimada. Esperaban que con la venida de Cristo se les acabarían los problemas y lo que ven es que están sufriendo por causa de lo que creen, por causa del Evangelio. En otras palabras, sienten como que han quedado peor. Y por eso habla aquí de la imagen del desfallecimiento, de los brazos caídos, las rodillas débiles, como los atletas que colapsan cuando ya se les acaban las fuerzas. Los cristianos luchamos contra nuestro propio pecado, pero también luchamos contra la hostilidad de quienes se oponen al Evangelio. La mayoría de los estudiosos de esta carta coinciden en afirmar que probablemente el caso aquí no se trata de una persecución de que a los cristianos los están buscando para matarlos, sino más bien de una especie de rechazo social, ¿cierto? Es decir, una persecución de baja intensidad, y por eso dice el texto que no han sufrido hasta derramar sangre.
De todos modos, son judíos que han creído al Evangelio de Jesucristo y ahora están padeciendo cosas adicionales y tienen la tentación de echarse para atrás, de devolverse al judaísmo. Uno pregunta aquí a la luz de este tema, ¿por qué sufre el pueblo de Dios? Y claro, uno hace la pregunta porque asume que el pueblo de Dios no debería sufrir, ¿cierto? El sufrimiento puede llevar a los creyentes a dudar del amor de Dios y a desanimarse. La estrategia del escritor bíblico aquí es decirles que se trata de lo contrario, de que están sufriendo es porque Dios los ama y que es una forma como Dios los quiere perfeccionar. Y aparece la cita aquí de Proverbios capítulo 3, los versículos 11 y 12, donde dice la Escritura, Dios al hijo que ama, disciplina, ¿cierto? Es decir, la disciplina es expresión del amor de Dios. ¿Qué se entiende aquí por disciplina? Bueno, hay muchos, esta palabra que nosotros estamos muy familiarizados en el griego aquí es la palabra paideia, ¿cierto? De donde viene pedagogía, que tiene que ver con formación, con instrucción, con enseñanza, pero también tiene que ver con reprobación, con exhortación, con corrección y hasta con castigo, como dice el capítulo. ¿Cuál es el desafío para nosotros? El desafío para nosotros es creer que Dios puede utilizar el sufrimiento, la dificultad para perfeccionarnos, para llevarnos camino a la santidad. Esa es la dificultad. Que esto del sufrimiento sea una demostración del amor de Dios, porque no lo entenderíamos de esa manera. Ahora, nosotros hay que decir, cuando miramos la historia y vemos la iglesia, cómo se ha fortalecido a lo largo de la historia cuando ha sufrido persecución. Y casi toda la Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento, se produce o es producto de una iglesia que sufrió, de una iglesia que fue perseguida. Entonces, esto lo vemos en la historia y puede ser que nosotros no estemos de acuerdo, pero nos hacemos la pregunta, ¿es posible una iglesia fuerte en la fe, firme, sin padecer, sin que haya sufrido? Hasta ahora en la historia de la iglesia no la hemos conocido. La iglesia, cuando más es aplaudida por el mundo y alabada y todos los creyentes son reconocidos y qué grandes personas y todo lo demás, la fe de la iglesia se debilita y la iglesia se confunde con el mundo, se hace más igual al mundo que la rodea. Entonces, la combinación disciplina, amor, castigo, hijo, a nosotros no nos entra muy fácil. Y el texto lo reconoce. Ningún hijo que es disciplinado, al momento de recibir la disciplina le parece bonito. Ni celebra y le dice a los padres, cuánto te agradezco por haberme disciplinado, por haberme corregido, ¿cierto? No lo hacemos. Pero miren ustedes que después pasan los años y uno dice, qué favor tan grande el que me hicieron, porque bastante loquito que era yo, y uno dice, ¿dónde estaría si no hubiera sido por la corrección? Pero yo digo que hay que añadir la corrección y el amor, porque a mí me parece, y por lo menos la experiencia que yo tuve, lo bonito que es uno no tener duda, la más mínima duda del amor de sus padres. Y ahí uno como que acepta la disciplina de pronto de mejor manera. Bueno, nos toca ir acelerando porque el tiempo se nos ha ido. Hay unas 5 aclaraciones que podrían ser más, pero me gustaría hacerlas solo
por mencionarlas y quizá en otro momento podemos hablar más de esto. El castigo severo del que habla la Biblia es lo que no debe ocurrir. En el libro de Oseas uno encuentra estas palabras cuando Dios le habla a su pueblo del castigo y todo, y después dice, pero ¿cómo te voy a castigar si tú eres mi hijo? ¿Cierto? El amor de Dios junto con la corrección, pero es lo que Dios no quisiera tener que hacer. Pero es lo que ocurrirá si es necesario. Segundo, una cosa es el castigo y otra la formación. La formación requiere esfuerzo y dedicación. Todo el que ha criado hijos, que ha practicado un deporte o ha sobrevivido el sufrimiento, sabe de la tentación de tirar la toalla. Pero por razón del objetivo que uno tiene en mente, no lo hace. En tercer lugar, una aclaración que hay que hacer es que es necesario notar la cronología en la Biblia. Nosotros cometemos un error muy comúnmente cuando se dice, es que el Dios del Antiguo Testamento, eso, el que daba un mal paso lo iban fusilando de una vez. Hay que notar la cronología en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento en que empiezan los profetas a predicar en el Antiguo Testamento y el momento del exilio? Los profetas que empiezan a predicar, a hacer advertencias en contra de la idolatría, en contra de tanta maldad, tanto injusticia, empiezan a predicar. Transcurren más de 300 años. Entonces, no es justo, ni es correcto, ni es verdad decir, es que Dios en el Antiguo Testamento, 300 años predicándoles y no prestan atención a los profetas y a los predicadores de Dios. Entonces, hay que mirar eso de el tiempo que transcurre entre una cosa y otra para no salir con la idea de que el Dios en el Antiguo Testamento no tenía paciencia, no aguantaba nada y eso era solo dar castigo y rejo a todo el que se portara mal. Cuarto lugar, otra aclaración, no podemos decir que entendemos todo. ¿Cierto? Hay de pronto algunas cosas que uno dice, que uno llega a la conclusión de que Dios hizo esto y uno dice, no lo entiendo. Pero hay que hacer el intento. Hay que hacer el intento de entender. Y la primera respuesta nuestra no debe ser, yo no sé qué estará haciendo Dios. No, bueno, vamos a averiguar. Tratemos de entender hasta donde podamos. Y en quinto lugar, que yo no sé si esto es aclaración o qué es lo que es, pero el sufrimiento, de cualquiera que sea la forma que lo entendamos, tenemos que, y yo pongo esto entre comillas, tramitarlo. Hay que darle un trámite al sufrimiento, con honestidad, en comunidad y en el culto. ¿Cierto? No podemos negar que sufrimos como individuos o como comunidad. Y hay que ser honestos de que hay cosas que no nos gustan de Dios, que no entendemos, que no sabemos por qué está pasando una cosa o la otra. Y también hay que hacerlo en comunidad y en el culto. No somos los únicos que pasamos por la disciplina de Dios. Y una ñapita que es una pequeña, esto eran aclaraciones, esto lo que sigue ahora es una pequeña digresión. Tampoco debemos ser deterministas, de que uno está condenado a no aceptar cosas de Dios por algo que le pasó a uno en la familia. Dios nos puede transformar. Dios puede cambiar la imagen que tenemos de Él, no importa los padres que hayamos tenido o que no hayamos tenido.
¿cierto? Dios es poderoso para, con su gracia, enseñarnos de su amor. Bueno, último, no sé si es penúltimo, así, último. ¿Cuál es el incentivo que tenemos? El incentivo para someterse a la disciplina del Padre es la vida que resulta de esa disciplina. El objetivo que Dios quiere para nosotros es la santidad. Dios, por ser un Padre bueno, siempre busca nuestro bienestar. A veces no entendemos cómo lo que nos pasa puede conducir a eso, pero Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere nuestro bienestar. El objetivo de la educación que Dios quiere darnos es la santidad, que nosotros participemos nada menos que de la santidad de Dios. Ese es el objetivo. Cuando uno piensa en la magnitud de eso, y hay que hacerlo, hay que pararse y reflexionar de que Dios lo que busca es nuestra santidad. Que seamos santos, que seamos como Cristo, que es nuestro modelo. Entonces, ahí sí nos toca preguntarnos qué es lo que nos toca, o de qué nos toca despojarnos, como hablábamos al principio, y también nos toca preguntarnos cómo usa Dios las cosas difíciles que nos ocurren como individuos y como comunidad para formar en nosotros su carácter y para hacernos sus hijos santos. Y tenemos la tarea, por último, de acompañar a quienes tienen dificultades en su carrera. Es una responsabilidad. Quiero terminar con una pequeña historia de el hijo de un amigo. Hay gente que hace cosas muy locas. El hijo de un amigo, colega mío con el que trabajo, de 20 años, y 3 tíos de él se fueron en un viaje de las Islas Canarias a Antigua, y de Antigua en el Caribe, y de Antigua a Noruega, en un barquito de remos. 5,000 kilómetros, los 4. Entrenaron meses. 3 tíos con un sobrino. Los 3 tíos hermanos de la mamá de este chico de 20 años. Entrenaron, y cuenta este muchacho que se llama Ben. Pueden encontrar videos de ellos y cosas. Él se llama Ben Clark. Pero de todos los cuentos que él le escuché contar de este paseo, de este viaje, ni tan paseo, era una expresión que él dijo y que me parece muy útil para nosotros como iglesia. O llegábamos todos o no llegaba ninguno. Ustedes han escuchado la expresión de que estamos en el mismo barco. Bueno, estos estaban en la misma canoa. Y eran 40 días. Ahí en ese barquito tenían que hacer todo. Mira, el trabajo, decía él, solo para lavar una coquita de la comida. Que había que pasar, tenían que tener comida para los 40 días. Y era todos trabajar por el bienestar de todos, irse rotando en los turnos de remar, en los turnos de cocinar, en los turnos de ir al baño, todo, porque vamos a llegar todos juntos. Y a mí me pareció tan bonita esa imagen como para pensar en la iglesia, de que remamos juntos en la misma dirección. El objetivo es llegar todos, que nadie se quede, que nadie se desanime, porque si alguien se desanima es que no llegamos. Es decir, nosotros no podemos ver el fracaso en la fe de un individuo
en la iglesia como el fracaso de esa persona, sino como el fracaso de todos nosotros. Y nos tiene que doler a todos. Al mismo tiempo que nos tiene que alegrar cuando uno ve que vamos para adelante. Entonces, ¿cuál es el reto para terminar? El reto tiene 3 posibilidades. Miren ustedes, estamos en promoción hoy. Piensa en esta semana que viene en una cosa que te impide correr en tu vida cristiana. ¿Qué peso tienes que soltar? Que no te deja, que te roba el tiempo, que te roba el ancho de banda mental y no te deja, ¿cierto? Que te atrapa y te roba la totalidad de la vida. ¿Qué tienes que dejar? Lo otro, más positivamente, ¿qué disciplina podrías tú añadir a tu vida? ¿Qué puedes hacer? Una cosita, así sea pequeña, que nutra tu vida espiritual. Y por último, para que rememos juntos, si tienes algún sufrimiento, algo que no comprendes, habla con alguien, cuéntale a alguien, busca ayuda, pide apoyo, porque estamos en esto juntos. Bueno, Dios los bendiga. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.